Buenos días. Ánimo, ánimo. Ánimo, presidente. Ya no ponen Feliz el lunes. aviso, ¿ah? ¿Eh? Ya me había acostumbrado. Se acabó. Sí, ya hay menos calor y menos ruido. ¿No se han dado cuenta? Eso es muy bueno. Ya se les bajaron los humos. Muy bien, vamos a, como siempre, A los como corruptos. todos los lunes, a quienes siguen los precios. Adelante, procurador. Muchas gracias, muy buenos días nuevamente a todos ustedes, espero que tengan un muy buen inicio de semana y bueno, pues nosotros arrancamos con los precios promedio diarios de la gasolina regular, la premium y el diésel. En este caso, con el reporte que tenemos al jueves 6 de junio, tuvimos la mezcla mexicana de petróleo a un precio en el mercado internacional de $70.46. De ahí, en ese mismo periodo, también encontramos esos precios promedio a nivel nacional. En el caso de la gasolina regular, 23 pesos con 37 centavos por litro. En el caso de la gasolina premium, 25 pesos con 9 centavos. Y en el caso del diésel, 24 pesos con 92 centavos. Aquí vale la pena señalar que en las últimas 5 semanas en promedio hemos estado disminuyendo entre 2 y 3 centavos en el caso de la gasolina regular y la gasolina premium y alrededor de 3 centavos en el caso del diésel. Una vez más, además, vale la pena mencionar la muy buena estrategia que sigue implementando la Secretaría de Hacienda en el caso de los incentivos fiscales. Seguimos manteniendo esos precios y con esa sensible tendencia a la baja, aún con 0% de incentivo fiscal, lo mismo que va a suceder en esta semana. Pasamos ahora a los indicadores de ganancia por marca a nivel nacional y nos volvemos a encontrar con Chevron, Redco y Oxogas como las franquicias más careras a nivel nacional y tenemos también a Orsan, G500 y Winstar como las marcas aliadas de las consumidoras y los consumidores. Pasando ahora por tipo de combustible, en el caso de la gasolina regular, nos encontramos con Móvil, Orsan del Norte, SADCB, es un caso curioso de Móvil, vamos a estar checando, seguramente es un dato atípico, que encontramos en Monterrey, Nuevo León, 26 pesos con 85 centavos por litro en el caso de la gasolina regular, 4.67 de indicador de ganancia en este caso. Pero también de esta misma gasolina, la regular, encontramos a Pemex, Servicios Onxebre, en Boca del Río, Veracruz, a 21 pesos con 64 centavos el litro, casi 2 pesos debajo del promedio que les acabo de mencionar. Y un caso muy particular, también vale la pena señalarlo, tenemos a Oxogas en Tampico, Tamaulipas, únicamente 22 pesos con 39 centavos el litro, solamente 86 centavos de indicador de ganancia, tema que vale la pena mencionar. BP en Puebla, 21 pesos con 97 centavos, Cargo Gas en Arteaga, Coahuila, 22 pesos con 3 centavos. Pasamos ahora al caso de la gasolina premium. En el caso de las más caras, franquicia Wolf, Super Comercial Azteca, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 27 pesos con 61 centavos el litro de premium, con 4 pesos con 26 centavos de indicador de ganancia. Son precios bastante elevados que estamos encontrando en el caso particular de la gasolina de alto octanaje. Sin embargo, también de esta misma gasolina, fíjense, encontramos en el puerto de Veracruz, Servicio Boca, una franquicia de Pemex, encontramos el litro en promedio a 22 pesos con 36 centavos, casi 3 pesos por debajo del promedio que ya les había comentado. Y tenemos casos importantes, precios por debajo de los 23 pesos en cuanto a la gasolina premium, BP en Querétaro, Pemex en Yucatán, Total en Celaya, Guanajuato y también Total en San Luis Potosí, precios bastante importantes también que encontramos a lo largo y ancho del país. En el caso del diésel, un combustible muy importante, como sabemos, por la incidencia que tiene en otros mercados, encontramos en Cancún, Quintana Roo, Corpogas, GL Gasolinería, el litro promedio a 27 pesos con 18 centavos, bastante caro, y varias marcas y estaciones que sí se están pasando, francamente, con los elevados precios. Pero en contraste, de la misma manera, también tenemos muy buenos precios en la mayoría de los casos en todo el país, como por ejemplo en Medellín de Bravo, Veracruz. Una vez más encontramos a franquicia Valero, Gasolinería Medellín, con el
precio promedio por litro de diésel en 23 pesos con 25 centavos. Fíjense, 3.93 pesos, casi 4 pesos más barata que Corpogas, la que acabamos de mencionar en Cancún. Tenemos también un caso muy importante que también vale la pena mencionar en el caso de Arteaga, Coahuila, Petro-7, que igual que Oxogas, como ya les mencioné, empiezan a disminuir sus precios, pero sobre todo sus márgenes de ganancia. Eso es bien importante y vale la pena resaltarlo. Tenemos también en La Paz, Estado de México, G500 con el litro de diésel a 23.58, una franquicia Pemex en Aldama, Chihuahua, en 23.69, en León, Guanajuato, una franquicia Gulf, la tenemos en 23.90, precios por debajo de los 24 pesos. En el caso de las verificaciones, en el periodo del 31 de mayo al 6 de junio, les comento que atendimos 222 denuncias, realizamos 230 verificaciones y o visitas de constatación, y en este caso encontramos 3 gasolineras con irregularidades en dar litros de a litro, en Guadalupe y 2 en San Pedro Garza García, todas ellas en el estado de Nuevo León. Pasamos ahora con el quién es quién en los precios en el caso del gas LP, y tenemos que para el 5 de junio, en el caso del referente internacional, el gas por kilo lo encontramos en 20 pesos con 66 centavos, frente al precio promedio nacional que tenemos en 18 pesos con 2 centavos. De la misma manera, en el caso del gas que se vende por litro, el referente internacional lo tuvimos en 11 pesos con 20 centavos, y en el caso del promedio nacional en 9 pesos con 74 centavos. Como sabemos y lo podemos ver aquí en la gráfica, vemos una constante ya casi podemos decir permanente, donde con este esquema de precios máximos que determina la CRE, generalmente estamos en los precios promedios nacionales por debajo del referente internacional. En este caso del esquema donde se plantean las 220 regiones, por parte de la Comisión Reguladora de Energía, realizamos en este periodo 808 visitas de verificación y en todos los casos, como generalmente suele suceder, los precios son correctos, están dentro del esquema e inclusive tenemos casos donde están por debajo de su respectiva región. Por ejemplo, el Gas Premium, operadora de Gas Premium en Tonatico, Estado de México, que ofreció el litro, en el caso del gas estacionario, en 9 pesos con 38 centavos. Cuando el máximo en su región es de 9 pesos con 81 centavos, y como sabemos en varios estados y ciudades tenemos este mismo esquema con precios por debajo de su máximo. Por ejemplo, en el gas por kilo, el que se expende en cilindros, nos encontramos con Supergas de Los Altos, ahí en Cuquío, Jalisco, con el kilogramo de gas en 17 pesos con 59 centavos, 85 centavos debajo de su máximo. Y otros casos similares también en estados como Guanajuato, Oaxaca, Guerrero, Nayarit, Estado de México y Chihuahua. De las verificaciones que les comenté, de estas 808 verificaciones, únicamente encontramos 2 con infracción, inmovilizamos en esta ocasión 2 vehículos y de un total de 23 lotes de cilindros revisados, solamente inmovilizamos 5 de ellos, esto por cuestiones de condiciones de seguridad. Esto en cuanto al tema del gas LP, donde vemos, como les comentaba, un mercado estable y un gran compromiso que vale la pena subrayarlo por parte de las empresas respecto a los precios y el servicio. Vamos ahora al quién es quién en los precios de la canasta básica. Y volvemos a ver nuevamente una estabilidad en el índice nacional de precios al consumidor en el rubro de alimentos. Estamos una vez más en los niveles con los que arrancamos el año. Hubo por ahí algún valle, un descenso que hubo, pero estamos en los mismos niveles, por lo que podemos determinar que tenemos rangos muy estables, sobre todo en los precios tanto altos y bajos de la canasta. Desde luego, todos ellos ya como desde hace ya no solo semanas, meses, bastantes meses que estamos por debajo del compromiso de los 1,039 pesos. Inclusive muchos casos, como ya lo hemos visto por aquí, entre 700 y 800 pesos por canasta. En esta ocasión, en el periodo del 20 al 24 de mayo, la canasta básica la encontramos en un promedio de 812 pesos con 4 centavos. Y vamos ahora por zonas. En el caso de la zona centro, algo bien importante, entre el 27 y el 31 de mayo nos encontramos con Walmart Express en San Mateo,
aquí en Naucalpan, Estado de México, con la canasta en 1,022 pesos con 80 centavos. Estamos platicando en muy buenos términos, vale la pena subrayarlo, con Grupo Walmart. Están haciendo algunos ajustitos de precios, escuchándonos mucho en esa comunicación que tenemos. En próximas semanas vamos a ver que nuevamente empiezan a estar en esa media de los precios que estamos comentando por semana. Ahí tienen precios entre 800, 900 pesos, en ocasiones, como lo hemos visto, en el rango de los 700, 800 pesos, pero también vale la pena señalar algo que hace un mes aproximadamente comentamos. Empezamos a ver otras empresas, otras tiendas de autoservicio que empiezan a competir, empiezan a meterse en esta dinámica del rango de los precios bajos. Por ejemplo, en la zona centro, como les comentaba, la Comer, Torres de Satélite, aquí también en Naucalpan, la canasta está en 793 pesos con 30 centavos. Vale la pena mencionar también en León, Guanajuato, tenemos a Chedraui, 811 pesos con 80 centavos. Soriana, en la capital del estado de Tlaxcala, 816 pesos con 95 centavos. Y algo que también me gusta mencionar en este caso es la central de abastos de la Ciudad de México. En esta ocasión, 832 pesos con 2 centavos, a quienes agradecemos también la colaboración. Sabemos el mundo que es la central de abastos de aquí de la Ciudad de México y la colaboración que tenemos para hacer nuestro trabajo de monitoreo. Y además los precios que con ellos se mantienen constantes, siempre debajo de los 1,039, pero en ese rango, en esa franja de los 800, los 850 pesos, pero constantes. Y eso es de resaltar. Pasamos ahora a la zona centro-norte, donde nos encontramos con Walmart, en la capital del estado de San Luis Potosí, a 1,026 pesos con 40 centavos. Y otra vez, como les mencionaba, de Grupo La Comer, tenemos en su formato de fresco de La Comer en la capital de San Luis Potosí también, la misma canasta a 787 pesos con 30 centavos. Como les comento y hemos visto en estas últimas semanas, nuevos competidores, nuevos actores que empiezan a dar muy mejores precios. Seguimos en el mismo periodo, del 27 al 31 de mayo, en la zona norte, Walmart Tijuana, una vez más en esa sucursal Hipódromo, con la canasta, por ejemplo, en 952 pesos con 70 centavos. Y tenemos en esta zona norte Soriana Hiper Río, también en Tijuana, en 797 pesos con 30 centavos. Pasamos ahora, finalmente, a la zona sur. Tenemos la central de abastos de Mérida, quienes también se mantienen de manera constante con precios un poquito más altos que la Ciudad de México, pero en esta ocasión, respecto a la semana pasada, 10 pesos menos. Nos ofrecieron la canasta en 1,000 pesos, 1,014 pesos con 80 centavos. Y tenemos en esta zona algo importante, Chedraui en Campeche, 753 pesos con 90 centavos. Pero también en Tuxtla Gutiérrez, Chedraui en 788 pesos con 40 centavos. Chedraui en la capital del estado de Veracruz en 797 pesos con 50 centavos. Y vale la pena también mencionar Soriana, que en varias zonas está dando muy buenos precios. Pues esta es la manera como de nuestra parte podemos informar que arrancamos muy bien el mes de junio. Como todos sabemos que ha sido un muy buen arranque del mes de junio en todos los ámbitos que conocemos. Muchísimas gracias. Quedó pendiente una compañera del debate de Canadá, que sí, ¿verdad? Ramón Ramírez. ¡Salud! Sí. Señor presidente, muy buenos días. Como siempre, traerle un saludo de Oaxaca, en este caso específico de Villa Talea de Castro, donde están esperando ahí una clínica que usted en campaña les dijo que era posible. Y también la invitación pública del pueblo de Oaxaca para que pudiera usted asistir en este último año de su sexenio a la Guelaguetza, la fiesta de todos los oaxaqueños y la más grande folclórica tal vez de América Latina y del mundo. Pero bueno, mi pregunta, señor presidente, es en torno a los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, aquellos que apoyaron en marchas, en manifestaciones, la reforma eléctrica. Ellos denominan un binomio agresor, principalmente por el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que primero le quitan derechos laborales y después le quitan primero derechos sindicales y después derechos laborales.
Usted habló de la democratización de este sindicato. En agosto del 2023 lo tengo presente y derivado de las entrevistas que hice con trabajadores. Desafortunadamente, al contrario de democratizar el sindicato, le han impedido la participación al interior de las asambleas sindicales. Hay discriminación, hay violencia hacia estos trabajadores. Aunado a esto, un Centro Federal de Conciliación y Regularización Laboral aprueba estatutos contrarios a derechos laborales. ¿A qué le digo específicamente? De que se les impide a los trabajadores participar en elecciones federales al interior del sindicato. 74 juicios, estoy hablando de 1,000 despidos que ha tenido Comisión Federal de Electricidad en el último año. 200 al menos son injustificados. De ellos hay 74 juicios laborales. Desafortunadamente, los jueces, algunos magistrados, no avanzan en el tema de las denuncias y en el tema de los amparos que tienen estos trabajadores. Solamente le pongo un ejemplo de lo que está pasando al interior de los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad. El caso de un trabajador que se llama Jesús Mata. Él es abogado de profesión y por defender a otro trabajador que había sido despedido injustificadamente, también fue despedido de su trabajo. Señor presidente, quisiera escuchar de este tema su opinión. Bueno, vamos a pedirle al secretario de Trabajo que nos informe sobre este caso. La verdad es que no hemos tenido problemas con los sindicatos en general durante todo el gobierno. Se han portado muy bien los trabajadores electricistas y diría la representación sindical ha ayudado mucho para el fortalecimiento de la industria eléctrica. Lo mismo los trabajadores petroleros. Claro, hay que seguir avanzando en la democratización de los sindicatos. Son procesos. Ya se hizo una reforma laboral para que puedan los trabajadores elegir con voto secreto a sus representantes, para que participen en la revisión de los contratos colectivos, que no se hagan en la espalda de los trabajadores. Se ha avanzado, pero falta. En el caso de los electricistas, en el gobierno anterior les modificaron su contrato colectivo y se les amplió la edad de jubilación a los electricistas. Y nosotros resolvimos eso. Regresó a la edad de jubilación anterior a esa contrarreforma laboral. Y hemos estado ayudando en todo a los trabajadores, porque los trabajadores han ayudado mucho al desarrollo del país, tanto sindicalizados como no sindicalizados, y de todas las ramas de la actividad productiva. Tengo que agradecer mucho a los trabajadores de la construcción. Han sido importantísimos. Estamos hablando de miles, si no es que millones de trabajadores de la construcción que nos han ayudado a construir grandes obras, desde albañiles hasta
soldadores, pasando por fierreros, para todos ellos nuestro reconocimiento. Porque se termina una obra importante y ya no se les vuelve a ver, ni se les reconoce. Pasa uno por un puente, ahora que vamos a terminar el Tren Maya, nos vamos a subir al tren. Bueno, ayer me subí, ya me estoy subiendo con mucha frecuencia al tren, y se nos olvida lo que significó hacer desde los terraplenes hasta poner las vías, hacer los trenes aquí en Ciudad Sagún, electrificar todo el sistema, todo el trabajo. Esa obra solo se puede hacer porque tenemos ese potencial que son trabajadores de los mejores del mundo. Es un tesoro, uno más de los tesoros de México. Pero sí hace falta todavía más democracia sindical, y ya se va avanzando. Ahora, en este caso, le voy a pedir al secretario del Trabajo, Amaral Bolaños, que se informe sobre esta situación, que se ponga en comunicación contigo y que tú los enlaces para ver cómo está la situación, si te parece. Claro que sí, gracias, presidente. En nombre de los trabajadores electricistas, no es la generalidad, pero hay algunos casos. Otra situación, señor presidente, el día viernes que estuve aquí, ante el Instituto Nacional Electoral protestaron migrantes, vinieron de Estados Unidos, de 20 consulados en la Unión Americana que se les impidió el voto. Eran 5:30 de la tarde, hora del centro de México, y estaban cerrando las casillas ahí en los consulados de Estados Unidos. Fruto de esto, únicamente pudieron votar 185,000 mexicanos aproximadamente en el extranjero. Cosa curiosa, en Europa les permitieron, como dice la ley, después de las 6 de la tarde, hora de México, seguir votando porque estaban las filas, pero en Estados Unidos simplemente les cerraron las casillas. Otra situación es que les daban etiquetas de color rosa, de color azul y de color amarillo para formarlos en la fila. En el caso de Chicago, los dejaron a la intemperie y llegó la policía antimotines de los Estados Unidos. Ellos también acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo único que piden los mexicanos, como se lo había venido diciendo, es la posibilidad de que una reforma les pueda garantizar el voto, ya que pues son una fuente importante de recursos para todos los mexicanos. Sí, se avanzó porque antes tenían menos posibilidad de votar. Sin embargo, fue mucha la gente, nuestros paisanos, que se quedaron también sin votar. No alcanzaron las boletas, no tuvieron posibilidad de hacerlo. Hay que seguir luchando. Ahora hemos planteado nosotros una reforma en lo electoral que contempla un apartado para garantizar el voto de los mexicanos en el extranjero. Ojalá y se apruebe. Es una reforma constitucional. En el paquete de 20 grandes reformas va una que tiene que ver con lo electoral para atender esto, que en efecto se reflejó
En Europa, en algunos lugares, creo que en Madrid, se amplió el tiempo, pero en consulados de Estados Unidos, que aclaro, los consulados solo se utilizaron para que se llevaran a cabo las elecciones. Quien organizó las elecciones fue el INE.